preparé para para la clase de hoy algo de la perashá de la semana porque no teníamos nada pendiente, si no me equivoco, ¿no? No había quedado nada. Muy bien. Al final de la perashá hay una parte interesante que dice Eretz harim ukaot de matar shamayim tishte mayim. Es una tierra de montes y valles. De la lluvia del cielo tomarás agua. Y habla de la tierra de Israel, obviamente. Entonces hay que entender qué es este concepto de montes y valles. Una biká, bueno, valle por lo general, no sé, indica esa no es algo hundido, sino es algo plano, ¿no? ¿Cómo se llama algo hundido? Que está más profundo que sea lo opuesto de la montaña. Deep in English. Very deep. Pues un cañón. Un cañón podría ser. Declive. Bueno, no, cañón es dos montañas. Es zanja. A ver si aquí hay alguna. Por lo general se traduce como valle, pero el concepto. No, es un. No, valle. Es como El valle es así planito. El mar muerto. El valle está rodeado por montañas. Exacto. Pero un valle está planito. Sí. Pero está a nivel de mar. Cuando está abajo del nivel de mar tiene nombre. Está a menos 400 metros. Vamos a ver corto, vamos a ver mientras voy a buscar a ver si hay alguna. ¿Cómo lo traduce aquí? Pero la idea de una biká es algo que está. A ver. ¿Cómo lo traduce aquí? Ok, no. Quizás algunos digan abismo, pero abismo es En el mar. en el mar. No solo en el mar. Pero abismo. Depresión, esa es una buena traducción. Ok, entonces, pero la idea, el concepto es que uno sobresale y el otro está hundido, está por abajo. O sea, son el opuesto uno del otro. ¿Y qué es lo relevante para nosotros? Dice que está escrito en la creación que Dios creó al hombre con la figura de Dios, ¿sí? Se traduce por ejemplo semejanza, pero Tselem es algo que sobresale, como cuando uno hace un sello, ¿sí? El sello sobresale y cuando uno lo marca deja una indentación, hunde el lugar donde uno lo pone. ¿Qué quiere decir? Que logra lo opuesto de lo que es. ¿Sí? Es como la montaña y la... ¿qué palabra dijimos? La depresión. Cuenca no es lo que o cuenca, la cuenca. Perfecto. ¡Ay, YouTube! hay que usar la tecnología. Entonces, lo opuesto es lo opuesto, logra lo opuesto. Entonces es exactamente la forma en que Dios creó al ser humano, que Dios nos creó de forma a su semejanza, pero Betzelem quiere decir que es usando esta técnica en que se usa algo que es una protuberancia y crea una hendidura, crea lo opuesto de lo que es. Y precisamente en las mitzvot, ¿quién sabe de qué manera se refleja esto? ¿En qué mitzvah se refleja esto? En las retzuot del tefilín, las retzuot de las tiras
las correas de cuero que usamos en el tefilín, está escrito que la diestra divina se transforma en nuestra izquierda y nuestra derecha se transforma en la izquierda de Dios, algo que se cambia. Lo opuesto de lo divino, la forma en que nosotros cumplimos con la forma del tefilín. Como está escrito sobre el versículo de Hashem Agdullah, que para ti Dios es la grandeza, se refiere al Gesed. ¿Quién de los patriarcas se refiere esto? Abraham, muy bien. ¿Qué es lo que era Abraham? ¿Qué es lo que dijo Abraham? Y yo soy tierra y cenizas. ¿Sí? Entonces, Dios, Gdulá, ¿qué es? Grandeza. ¿Qué es lo que causa la grandeza de Dios? Que el que la recibe se vuelva lo opuesto, que se vuelva humilde. ¿Quién dijo algo parecido también? ¿Quién dijo Katonti, Mikola Hasadim? Una frase muy célebre. Me empequeñecí de todas tus bondades. Antes, el nieto de Abraham, Jacob dijo. ¿Por qué? Porque la grandeza de Dios, el Gesed de Dios, la bondad de Dios causa el efecto, o debe causar el efecto opuesto, que nosotros nos empequeñezcamos, que nos hagamos más humildes. ¿Por qué? Porque como explicamos, estamos creados a imagen, pero opuesta, como una reflexión en el espejo, digamos. También, ¿no? Que uno ve, ¿verdad? Distinto, pues. ¿Por qué? Porque el Gesed, la auténtica bondad, ¿cómo es? Si yo tengo algo extra que no necesito y se lo doy a alguien, ¿estoy haciendo bondad? No. Entonces, ¿cuándo sí es verdad? Bondad, perdón. ¿Cuándo duele? Cuando lo que aún Amén. necesitándolo, todo. Exacto. O sea, si vemos primero la necesidad del prójimo antes de la nuestra. Cuando una persona da de lo propio, de lo que él necesita, no de lo extra, eso es el auténtico Gesed. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se hace más pequeño, no tiene menos, uno tiene... Si no, es como Ishmael, que da lo que tiene extra, pero eso no es la forma correcta de dar. ¿Quién fue el que hizo shejitá a 3 animales para darle de comer a sus huéspedes lengua? Que cada uno de ellos tenga lengua, que se considera la parte más exquisita del animal. También Abraham Avinu, que era la personificación del Gesed. Después él se quedó con todo un animal que no era tan bueno. Él podría haber sacrificado un solo animal y darles otras partes de comer, pero no, él quiso a cada uno darle de lo mejor posible, aunque a él le falte después. Una pregunta. Hablando de Abraham, estaba escrito que no se mezclaría la leche y la carne, y Abraham da leche y carne en un banquete. ¿Dónde? Bueno. Cuando lo visitan, creo que es... Vamos a entender lo que pasó. Esta gente llegó. Abraham les dio la bienvenida y obviamente les tuvo que dar de comer algo apenas llegaron, un aperitivo o algo. Después cocinó lengua. ¿Alguno de ustedes cocinó lengua alguna vez? Sí. ¿Cuántas horas tardó?
como 5 horas. Tarda. Como unas 3 Como 5 horas. Mínimo 3 horas. ¿Cuánto hay que esperar entre carne y leche? Entre leche y carne, perdón. 6 horas. Entre leche y carne. O sea, si comes leche y no carne. Una hora. Pero Media mínimo hora. 3 horas. Máximo 1 hora. Oh, máximo, pero ¿Y mínimo. mínimo? Mínimo. Hay gente que espera media hora, hay gente que espera 1 hora y hay gente que se enjuaga la boca y come algo y no es lo recomendable, pero es lo mínimo de la halajá más aceptable es media hora. Ah, nos habían dicho que 3 horas esperáramos No, de leche. A veces siempre pido media hora. para no revolverse. Lo único que hay que esperar más de 1 hora es por quesos estacionados. Que hay que esperar 1 hora por cada mes que el queso está estacionado. Hasta un máximo de 6 horas. Como un queso roquefort o esos quesos muy fuertes. Están estacionados muchos meses. Ahí sí, si uno come uno de esos quesos, pues si uno come mozzarella, panela, todos esos quesos que son frescos más o menos, o que no están estacionados. 1 hora máximo lo que hay que esperar. Los lácteos, aunque no la leche en sí. Los quesos son los que hay que esperar más de 1 hora. Si son algunos, muy pocos quesos, así es. Yo, Rabino, yo leí en el internet la explicación del Shulchan Aruch sobre precisamente la leche con carne, que Abraham seguía en los mandamientos positivos, pero que no seguía los negativos. No es correcto eso, yo seguía todas las mismas. Que ahí decía, ¿Dónde leyó eso? dice que sí, eso mismo que dijo que pasó tiempo entre uno y otro, pero que la Torah no es explícito. Pero leí en una explicación del Shulchan Aruch sobre ese tema. ¿En qué sitio? No recuerdo, pero explican Yo tomaría precaución con ese sitio en internet. No, Abraham está escrito que cumplía todas las mismas. sí, decía que cumplían las positivas, pero que las negativas no las cumplían. No sé, me gustaría verlo eso por escrito. Le voy a... Pero los sabotes está escrito que cumplían todas las mismas. ¿Qué quiere decir que no cumplía las negativas? No asesinar no cumplía. O sea, no sé. Habría que verlo para descartarlo, pero no me suena. Lo que yo vi es que Abraham cumplía todas, los patriarcas cumplían todas las mismas. Entonces, volviendo al tema, primero les dio un aperitivo, algo para que coman, lácteo. ¿Qué es lo que les dio exactamente? ¿Quién se acuerda? Creo que sea crema. Crema, leche. Manteca y leche. Manteca y leche. Que para esas dos cosas seguro que no hay que esperar 6 horas, y un máximo Mantequilla. 1 hora. ¿Será mantequilla? ¿Qué diferencia entre manteca y...? Oh, manteca aquí es de cerdo. Ah, no. No, manteca, ¿no? Manteca de vaca. ¿Sí? ¿No se llama manteca aquí? Yo qué sé. ¿No? ¿Qué es mantequilla? Mantequilla. 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 Ok, mantequilla. La mantequilla es Es esa de leche. ¿De leche de vaca? Sí, sí. La grasa de la... Sí, la grasa de leche. Sí. Sí, porque la manteca es... Butter es- en inglés. Sí. Mantequilla. 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 Mejor en inglés. Entonces les dio mantequilla y leche y otras cosas obviamente. Y ya después de varias horas que tenía la lengua cocida, le dio de comer carne, no hay ningún problema. ¿Ok? No. Gracias. Ok. No solo había que cocinarlo, había que degollar, sacarle la sangre, sacarle la piel, o sea, era bien fresca lo que le dio. Pero la idea entonces es de que el Gesed empequeñece a la persona que lo hace, el auténtico Gesed. Así como dijo Jacob, yo me empequeñecí por la bondad que Dios hizo hacia mí. Y del mismo modo que Abraham dijo, yo soy polvo y cenizas. Entonces, ¿de qué hablaba el versículo? Dijimos, le matara Shamaim Tishtemaim, de la lluvia del cielo, tomarás agua. Ahora, el amor a Dios, ¿a qué se compara? A llamaradas
de fuego. ¿Sí? Porque ¿qué es la naturaleza del fuego? Dice la Kabbalah, siempre se eleva, sube. Y también provoca, es ardiente, provoca calor, como una expresión de amor, energía. ¿Sí? Entonces, del mismo modo, los judíos tienen, cuando expresan su amor hacia Dios, tienen esa tendencia del alma a querer unirse con el amado, de querer unirse con Dios, que quiere decir salir del cuerpo. Y esto representa, esta salida, representa lo izquierdo de Dios, que se vuelve lo derecho nuestro. O sea, que es ese amor es la forma que nosotros correspondemos a Dios de forma opuesta, digamos. El amor de Dios es que nos puso en este mundo y nosotros, la reacción, digamos, es que queremos salir de este mundo. Lo explicamos muchas veces en las clases, que se llama el fenómeno de razzo. ¿Qué es razzo? Esa voluntad de salir, de elevarse, de salir de las limitaciones físicas y de unirse con Dios. Y también, con respecto a esto, que Abraham era la personificación del amor a Dios, ¿cómo fue llamado Abraham? Él fue llamado Har, que quiere decir monte. Es un monte, montaña, algo elevado. Y también está la expresión de Harim, que quiere decir montañas en plural. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de amor hacia Dios. Hay amor con alegría, hay amor con amargura también, como una persona que extraña a un ser querido, que siente la lejanía. Entonces, por eso dice el plural de elevaciones. Y esto se refiere al fuego, entonces, que es algo que sobresale, que se eleva, que hay energía, calor. Y la biká, como dijimos, es lo que está hundido, como la reacción de la acción del sello, que el sello cuando causa que algo se hunda. ¿Qué es lo que causa anulación en la persona? Y temor. Como una persona que se da cuenta de su pequeñez, entonces él se anula frente a Dios. ¿Y por qué dice bikot, hendiduras en plural? Porque también hay muchos niveles. Está, dice, el temor inferior, y está el temor superior. Como sabemos que las 4 letras del nombre de Dios representan el amor superior, el amor inferior, el temor superior y el temor inferior. Entonces, dijimos que el agua desciende de Dios, ¿sí? de la lluvia. Entonces, ¿qué se refiere a esto? Al Itoruta de Eila, el despertar de arriba, que causa el despertar de abajo, que es cuando Dios hace una acción que causa una reacción en nosotros. Se nos despierta, que quiere decir nos causa un sentimiento que refleja el sentimiento divino, ¿no? Como está escrito, Kamaim apanim el apanim, que levadam el adam, que así como el agua refleja un rostro, así también los corazones de los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Si yo le sonrío al espejo, el espejo me va a sonreír del mismo modo. Si yo le sonrío a otro ser humano, el otro ser humano también va a corresponder el sentimiento. Y aquí es una forma mucho más elevada. Dios
es aquel que nos envía al despertar, que nos envía una acción, y eso causa en nosotros una reacción similar, que esto es comparado al fuego. Ahora, entonces, cuando Dios es el que genera, causa, causa este despertar que es como el fuego. Cuando es al revés, cuando la persona es la que genera, entonces es el comparable al agua. Y dice de que cuando la persona es la que comienza, cuando es el despertar de abajo, que la persona se anula totalmente frente a Dios, entonces la revelación que crea es lo opuesto. Que Dios no se oculta, sino que Dios se revela, como está escrito, ya no se esconderá tu maestro, sino que Dios se revela de una forma muy abierta, muy poderosa. ¿Cómo se logra? A través de que la persona se hace pequeño, así. Entonces, que se logra más a través del nivel del agua que a través del nivel de fuego. Que es la correspondencia que existe entre la acción de uno con la reacción de Dios. Ahora, Jacob, un cambio aquí, porque sobre Abraham dijimos que se usó la expresión Gedulá, grandeza, que la entendemos nosotros como Gesed. Pero Jacob dijo, Katonti Mikola Hasadim, él dijo la palabra Gesed, en plural, ¿sí? Empequeñecer todas las bondades. ¿Y por qué hubo ese cambio? ¿Por qué ese Gesed en vez de bondad? Porque él se refería al Gesed de Atzilut, que están, pese a que es Gesed, están limitados. Son muchos, pero están limitados. A diferencia de la idea de Gedulá, que es grandeza, que es una expansión mayor. Que era lo que se encontraba al nivel de Abraham. Y en el mundo en que nosotros nos encontramos, hay un nivel también que se llama el Gesed de Ishmael. El Gesed de Ishmael es distinto, porque Ishmael también era, dice, muy dadivoso, aunque la palabra que usa Pazran quiere decir uno que derrocha, ¿no? Quiere decir como desparramar, ¿no? Pero se traduciría como uno que derrocha. ¿Pero por qué él derrochaba? No porque le interesaba quién recibía su dinero, sino él interesaba demostrar su riqueza, su grandeza, su poderío. Ese era el motivo de que él lo hacía, para su propio nombre y vanidad. Que es lo opuesto del auténtico Gesed, que es que se hace con humildad, porque uno se hace más pequeño a través del auténtico Gesed. Y este Gesed empezó a existir, dice, únicamente después
del mundo de Tohu. Después del Shvirat HaKelim, de cuando se destruyó el mundo de Tohu, únicamente ahora puede existir en el mundo de Tikkun. ¿Por qué? Porque como sabemos que la energía del mundo de Tohu se escondió, cayó en lugares sumamente bajos, y por eso es que este mundo se llama el mundo de la mentira, porque está mezclado el bien y el mal. El mal a veces se entiende como bien y y lo opuesto. La auténtica manera de dar gesed, de hacer bondad, es cuando la persona lo hace con anulación, para no caer Chas v'Shalom en el nivel de hacer gesed como Ishmael. Por eso la mejor tzedakah que una persona puede dar, como es, de manera anónima, que nadie sepa. Si uno no sabe quién recibe, si el que recibe no sabe quién da, esa es la mejor forma de dar tzedakah. Y eso lo podemos aprender también de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no nos damos cuenta cómo todas las bendiciones que recibimos vienen de Dios. Él se esconde de una forma casi perfecta, se puede decir, que es muy difícil apreciar cómo todo lo que recibimos viene de Dios. Entonces, de la bondad de Dios puede causar la humildad, como dijimos, que la persona se anule cuando se da cuenta que viene de Dios. Pero cuando es atrás de la clipa, Chas v'Shalom puede ser distinto. Entonces esta es la aplicación del versículo que dijimos, una tierra de montes y hendiduras, dijimos, valles, cuencas. Que Abraham, que era una elevación, una montaña, es el Gesed, que viene de la anulación de la humildad frente a Dios, y eso es el resultado correcto que debe ser del Gesed. Y por eso dice Lisherit Nahalato, dice que Dios hace bondad para Sherit, quiere decir los remanentes de su heredad, de su herencia, que quiere decir que los judíos que se hacen a sí mismos como sobras, que los remanentes, algo que sobra, ¿no? Que es lo principal, esos son quienes reciben la bondad de Dios. Como sabemos que los 13 atributos misericordia de Dios se llaman Rahamim Gedolim, la misericordia grande de Dios, como está escrito en la explicación de la Shrek, dice Belikiturato, el Heker, y su grandeza no tiene escrutinio, investigación, que esa es la aplicación también sobre el versículo. Dice Kiharim Yamushu, porque los montes se moverán, se refiere a la gran misericordia que tiene Dios hacia la humanidad. Pero para recibir esto tú no tienes que anularse frente a Dios, hacerse, como dijimos, como shiraim, como restos, como algo no importante, sino de mucha humildad, que esa es la forma de recibir. Entonces, cuando uno se hace una hendidura, poder recibir la protuberancia, digamos, la bendición de Dios, como está escrito, ponlo como un sello en tu corazón, porque Dios es solamente elevado y Él reside en quien es bajo. Entonces tiene que haber esa correspondencia, de cierto modo. Si una persona se hace humilde, puede recibir la gran bendición de Dios, que es como hacer como una cuenca realmente como un vaso, ¿no? Que es un lugar donde se puede, cuando llueve, donde se concentra
el agua no en los montes, sino en las cuencas. Ahí es donde baja el agua. Entonces por eso dice que a la lluvia del cielo tomarás agua, que cuando la persona se vuelve humilde, vuelve consciente de que todo el gesed viene de Dios, entonces la bondad viene de Dios, ahí es que puede recibir más. Y eso también es una motivación para Dios, para seguir dando. Si la persona muestra humildad y aprecia, entonces que recibe. Por lo contrario, como dice el profeta muchas veces, cuando la persona dice cogí mi de cuando mi fuerza y mi poderío es que me hizo esta riqueza, cuando la persona dice eso, es la causa de la pérdida de toda la bendición, porque dice, bueno, que se dé cuenta realmente que no es su inteligencia ni su capacidad, sino que es la bendición de Dios. Por otro lado, cuando la persona reconoce la bendición de Dios, entonces atrae a ser, sí, mucho más abundancia de bendición, y eso es lo que se refiere el versículo en nuestra perasha. ¿Cómo en esas dos posturas, así como la grandeza es la humildad, si aquí abajo se hace un mitzvot, entonces ahora desde la perspectiva de Hashem, ¿qué es la contraparte de las mitzvot? Si la grandeza es la parte del sello y se refleja en nosotros como la humildad, las mitzvot, que son las que se hacen aquí, ¿cuál es su contraparte arriba? Las mitzvot también son señal de humildad. ¿Por qué? Porque es anular mi voluntad y mi deseo para cumplir el deseo divino. Entonces esa es la contraparte. Las mitzvot aquí vendría siendo la voluntad de Hashem arriba. Así es. Así es. El sello de Dios es la mitzvah, que es algo, una protuberancia, por decirlo. Es la hendidura, ¿no? Eso causa la hendidura en nuestra persona. Si yo me creo mucho, digo, yo hago lo que quiero, entonces no estoy dando lugar para la voluntad de Dios. Cuando yo me hago pequeño y acepto la voluntad de Dios como un sello, que yo me hago más pequeño, entonces acepto que de Dios ven la voluntad de Dios, desecho mi voluntad, entonces me vuelvo así, que yo me vuelvo humilde y puedo recibir la mitzvah, las órdenes, todo la bendición de Dios. Entonces la voluntad viene siendo la protuberancia del sello, y la mitzvot abajo, la hendidura que produce el sello. Así es. La hendidura que forma el vaso para que se llene. Bueno, no, la finalidad no es que tener un vaso preciso de bendiciones, la finalidad es ser un recipiente para la voluntad de Dios, no la bendición de Dios, la voluntad de Dios. Ahora, me interesa si puede expandir un poco la explicación en cuanto a los tefilim, al momento en que uno lo ata en su mano, que uno es la izquierda, de nosotros es la izquierda, de Hashem su derecha. Esa contraparte. Dijimos, no es el de la mano, es el de la cabeza. El de la cabeza. El de la cabeza hay dos retzúas, hay dos correas. Sí. Una que es la de la derecha y la de la izquierda. Entonces, tradicionalmente tienen dos lados. Sí, el lado de afuera es negro y el de adentro es blanco. Es la piel. Sí, uno está pintado, el otro blanco. Hoy en día es interesante que empezaron a hacer unos que son negros de los dos lados. Y hay gente que le gusta y gente que no. Kosher son kosher, no hay problema, pero lo que de esa manera se entiende un poquito más cómo son dos lados, son opuestos, que nuestra derecha es la izquierda de Dios y la derecha de Dios es nuestra izquierda. ¿Existe algo en la jana que te diga cuando pones ese tefilín, si dejas o pones primero la izquierda o la derecha de las dos correas, o es indistinto? No, por lo general es simultáneo como se lo pone. Uno se lo pone y te piden que da uno del lado derecho y del otro lado izquierdo. Pero lo interesante es que cuál debe ser la más larga. La derecha, siempre la derecha es la que tiene predominancia. ¿Ok?
es lo que une. Toda la idea de los tefilim es unir nuestros pensamientos con nuestros sentimientos y con nuestras acciones o con nuestros deseos. Y por eso tefilim empieza en la cabeza pero pasa sobre el corazón, llega al estómago, al sexo, baja todo eso. ¿Para qué? Para que haya esa comunicación de que no el comando central esté arriba pero todo esté unido, no como cierta gente que actúa de forma desconectada entre sus pasiones los guían en vez de que su mente los guíe. Una vez estamos leyendo un artículo sobre los tefilín del brazo, que había dos tipos de tefilín. Bueno, unos eran los de Rashi Y Rabbeinu Tam. y Ajá. ¿Nos puede explicar Es muy simple la diferencia entre Rashi y Rabbeinu Tam, y hay otros tipos de Shimush Raba, hay otros tipos de tefilim también. Es el orden en que están las perashot adentro. ¿Cuántas posibilidades de tefilim, de cómo ordenar las perashot hay? Es 4 a la 52? No tanto. No. 2 a la 4. No, como 40, así. 4 por 4, 16. ¿Por qué 4x4? Son 4 libros. Sí. Son 4 parashots y 4 posiciones. Eso lo estudié, pero Ok, no. Esas son las combinaciones. sí son las combinaciones. No son muchas las combinaciones, pero hay 4 combinaciones contempladas en la halajá. 4. Pero hay una que es la que la halajá marca como la absoluta, que es la que se llama la de Rashi. Y después existe otra que muchos judíos también usan, los hasidim más que todo, algunos sefaradim también, que se llama la de Rabbeinu Tam. Y después hay otras 2 y que muy poca gente en el mundo usa. Que yo sepa, el único que usaba más de 2 era el Rebbe Lubavitch, quizás haya alguna otra persona. Entonces, lo interesante es que la gente pregunta, bueno, oye, ¿por qué Rashi y Rabbeinu Tam, que vivieron hace menos de 1000 años, se pusieron a discutir cómo es el tefilim? Abre el tefilim de tu papá, de tu abuelito, y así y fíjate cómo es, o sea, no es cómo eran los tefilim de Moshe. Y muy interesantemente, hace poco, creo que este año, hace pocos meses, encontraron en la zona del Mar Muerto de Qumran, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, encontraron tefilim de Rabbeinu Tam, que tienen miles de años antes de Rabbeinu Tam. O sea, ¿qué quiere decir? Que los judíos siempre existieron los 2 pares de tefilim. No más que nosotros los llamamos así porque en el Talmud moderno, o sea, que tenemos hoy en día, Rashi es el que explica o pone una forma de hacerlo, y Rabbeinu Tam la otra. Pero obviamente todos ponen como Rashi, inclusive Rabbeinu Tam. Pero siempre hubo judíos que quisieron tener la otra combinación, porque es otra forma de energía, de recibir bendición también, hacerlo de la otra manera. Entonces lo que la mayoría de la gente hace todo el rezo con los tefilim de Rashi. Ya que termina el rezo se los quita, se ponen los de Rabbeinu Tam y hace el Shema Israel completo y las otras 2 porciones de la Torah en donde se habla de los tefilim, que está en la página 85 del Sidur. Kadesh Liva, ya que viaja, entonces habla de las 4 formas. Algunos judíos sefaradim, muy pocos, pero yo vi gente que lo hace, tienen los tefilim muy chicos y se los ponen simultáneamente, el del Rashi y el Rabbeinu Tam. En la cabeza se ponen uno atrás de otro y en el brazo se los ponen también uno atrás del otro, pero las retzuot, las correas,
lo hacen simultáneo, para que no puede quedar más de 3 aquí, más de 7 aquí. Entonces la diferencia entre Rashi y Rabbeinu Tam. Ya estamos hablando de eso y no sabemos. Sí, estamos. Otra pregunta, Rob. ¿En algún momento podría darnos una clase sobre cómo tocar el shofar con esto de preparación para el Elul y Rosh Hashanah? ¿Cómo tocar en Sí. práctica, En teórica, alajá, la kabbalah? alajá y más que nada encaminado a la preparación de Elul para Rosh Hashanah. Obviamente sería práctica y la parte alágica de él. Ok, no hay problema. Lo único que creo que no voy a dar clase por varias semanas. Hoy me costó mucho trabajo venir. El 14 no puedo. El 21 creo que sí. El 7 puede ser que sí pueda. Ok, yo creo que el 7 sí tendríamos clase. De agosto. Sí. Y el 21 posiblemente también. A lo mejor si pueden llamarme antes o email para confirmar. Ok. Muy bien.